Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la prehistoria y su etapa que tenía que ver con el universo. En el video de hoy vamos a continuar con la prehistoria y vamos a hablar acerca de la historia de la Tierra. Vamos a hablar acerca de la historia de la Tierra, la estructura interna de la Tierra, la deriva continental y la tectónica de placas, la historia de los supercontinentes prehistóricos y por último vamos a hablar acerca de las eras geológicas. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, vamos a empezar con la historia de la Tierra. La Tierra se originó hace 4.600 millones de años y la Tierra es el único planeta que alberga la vida, por lo menos hasta el momento. Esto se debe a tres características importantes. La primera es que la Tierra está a una distancia moderada del Sol, por lo tanto, no es muy caliente ni tampoco es demasiado fría. La segunda característica es que la Tierra está rodeada por una capa gaseosa denominada atmósfera, la cual contiene gases indispensables para la vida, como por ejemplo el oxígeno. La tercera característica es que la Tierra posee agua, que es importantísima para el desarrollo de la vida. De hecho, los científicos han encontrado que los inicios de la vida en la Tierra sucedieron en el agua y probablemente se trataba de bacterias. Aparte de esto, la Tierra como tal no es una esfera, sino que es un geoide, porque está achatada en los polos y ensanchada por el diámetro ecuatorial. Por otro lado, hace 5.000 millones de años se empezó a formar el Sol, a partir de una nube giratoria de polvo y de gas. Con el paso del tiempo y ya el Sol estando formado, su gravedad hizo que el demás polvo y gas cósmico se empezara a juntar en núcleos, los cuales dieron origen a los demás planetas. Inicialmente la Tierra era una bola de fuego incandescente, pero hace 4.200 millones de años comenzó a enfriarse. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la composición de la Tierra. Desde los orígenes de nuestro planeta, los materiales más pesados se fueron hundiendo hacia el centro a causa de la gravedad. De esta manera y con el paso del tiempo, en la Tierra se fueron formando varias capas. La primera de ellas es la atmósfera, la cual es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra y contiene gases importantes para la vida como el nitrógeno y el oxígeno. Luego tenemos la litosfera, la cual es la capa terrestre de la Tierra, que incluye tanto la superficie terrestre como su interior. Luego tenemos la hidrosfera, la cual constituye todas las masas de agua de la Tierra. Ahí se encuentran océanos, lagos, mares y aguas subterráneas. Por debajo de los 10 kilómetros de la atmósfera y compuesta por la superficie y el lecho marino, se encuentra la biosfera, la cual, a pesar de que es una capa relativamente delgada,
es muy importante porque en ella se produce la vida. Aparte de esto, la Tierra está distribuida de una manera desigual entre los océanos y los continentes. Los océanos son vastas extensiones de agua que cubren un 71% de la superficie terrestre. Su origen se halla en la prehistoria. Cuando la Tierra se enfrió, empezó a emitir gases que formaron la atmósfera y gracias al proceso de condensación, que recordemos, la condensación es cuando un material de estado gaseoso pasa a líquido, pues generó intensas lluvias que formaron los grandes océanos. Por otro lado, los océanos alcanzan una mayor extensión en el hemisferio sur. Aparte, se encuentran los continentes, los cuales constituyen el 29% de la superficie terrestre y son vastas extensiones de tierra. La Tierra también está compuesta por una serie de capas, las cuales son las siguientes. La primera es el núcleo, el cual se encuentra en el centro de la Tierra y debe soportar una gran temperatura y también una gran presión debido a la gravedad. El núcleo está compuesto por materiales como el níquel y el hierro. A su vez, se divide en dos partes. El núcleo interior, que en esta imagen está representado de color rojo, y el núcleo exterior, el cual está representado en color amarillo. El núcleo interior permanece en estado sólido, porque es el que debe soportar las elevadas temperaturas y la presión que ejerce la gravedad. El núcleo exterior, que aquí vemos de color amarillo, permanece en estado líquido, porque ahí la presión disminuye. Aún así, tiene un mayor grosor, pero también su temperatura es muy elevada. Por fuera del núcleo se encuentra el manto, que en esta imagen podemos ver de un color gris verdoso. El manto envuelve al núcleo y parte de su composición está fundida, y a estos materiales que están fundidos se les conoce como magma. El manto experimenta movimientos conocidos como corrientes de convección, en las cuales el magma es expulsado a través de las erupciones volcánicas y a su vez ejerce presión sobre las placas tectónicas. Esto provoca sismos y terremotos. Por encima del manto se encuentra la corteza, la cual voy a señalar a continuación. Todo esto que estoy marcando en color rojo, esta línea, toda esta línea que estoy marcando, es la corteza. Esa es la superficie, digamos, más delgada, pero es la más sólida porque está constituida por rocas. La corteza se divide en dos partes. La primera es la capa oceánica, la cual se encuentra debajo de los océanos y alcanza una profundidad de 10 kilómetros. Luego tenemos la capa continental, que es sobre la que se asientan los continentes y alcanza más de 70 kilómetros de profundidad. La fina capa que se encuentra por encima de lo que es la corteza
se conoce como las placas tectónicas. Y las placas tectónicas están compuestas por 7 principales y 20 más pequeñas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la tectónica de placas y la teoría de la deriva continental. En esta imagen podemos ver las placas tectónicas, las cuales, como mencioné anteriormente, se encuentran ubicadas en la fina capa superficial que compone la corteza. En el año 1919, el científico alemán Alfred Lothar Wegener, que vemos en esta imagen, expuso la idea de que los continentes se mueven. Él había realizado estudios en los cuales descubrió que los continentes tenían forma de un gran rompecabezas, lo cual indicaba que hace millones de años estaban unidos. A su teoría se le conoce como la deriva continental. Hace millones de años, nuestro planeta tenía una apariencia muy diferente a la cual hoy en día estamos acostumbrados a ver. Hace millones de años existieron varios supercontinentes y todas las tierras emergidas estaban unidas en un solo bloque continental conocido como el supercontinente de Pangea. Este supercontinente estaba rodeado por un gran océano que se llamaba Pantalasa. Debido al movimiento de rotación que tiene nuestro planeta, estas masas de tierra se fueron fragmentando y separando, dando origen a los continentes actuales. Cabe destacar que este proceso aún continúa y por este motivo se cree que millones de años en el futuro, nuevamente los continentes se van a volver a fusionar, creando nuevos supercontinentes. A medida que las placas tectónicas se van moviendo por la superficie terrestre, las placas pueden chocar, pueden separarse o pueden desplazarse longitudinalmente, o de hecho pueden hacer las tres cosas al mismo tiempo. El límite de la placa se conoce como borde y allí es donde suceden los procesos conocidos como la orogenia. La orogenia son una serie de procesos geológicos en los cuales en los bordes de las placas, como podemos ver en esta imagen, se generan las montañas, se generan las cordilleras o suceden las erupciones volcánicas. Esto sucede porque el borde de la placa es mucho más fino que su zona central. Aparte de esto, mediante los procesos orogénicos, sucede que el manto, cuando empieza a generar las corrientes de convección, la lava empieza a presionar el sedimento. Y cuando el sedimento empieza a ser presionado por el magma, las placas tectónicas empiezan a moverse y es en sus bordes donde se desencadenan la inestabilidad terrestre, sismos, terremotos o erupciones volcánicas suceden en los bordes de las placas, como lo podemos ver en esta imagen. A continuación, vamos a hablar acerca de la historia de los supercontinentes prehistóricos.
El primero de ellos es el continente de Balbará, el cual podemos ver en esta imagen. Sin embargo, hay científicos que lo consideran hipotético, por lo que esta imagen del supercontinente es representativa. Pero hay otro sector de científicos que creen que este supercontinente realmente existió. Según estudios científicos, hace 3.300 millones de años este continente habría existido gracias a la evidencia encontrada en los cratones de Capval y de Pilbara. Un cratón es el trozo de tierra primordial, o el que primero fue existiendo, que más adelante dio origen a los continentes actuales. Estos cratones se encuentran ubicados al sur de África y al oeste de Australia respectivamente. En ellos se encontraron evidencias de impactos de meteoritos que datan de hace 3.200 millones de años y también los primeros fósiles de organismos muy pequeños como células eucariotas y bacterias. El siguiente supercontinente es el supercontinente de Ur. Al igual que su predecesor, este supercontinente se considera hipotético. Al parecer, este continente existió hace 3.100 millones de años y era más pequeño que la actual Australia. Parece que estaba formado por otros continentes más pequeños que surgieron tras la fragmentación del supercontinente de Balbará. Dichos continentes más pequeños que dieron origen a este continente se conocen como los continentes de Atlántica y de Nena. Aparte de esto, en esta imagen podemos ver la India, Australia, la Antártida y África, las cuales se encontraban bajo el agua en ese momento de la prehistoria. Continuamos con el supercontinente de Kenorland. Este continente se considera el primero que tuvo nuestro planeta, debido a que existe evidencia científica que confirma su existencia en la prehistoria. Este supercontinente está datado de hace 2.700 millones de años, el cual se formó gracias a la unión de los cratones neoarquezoicos. Como podemos ver en esta imagen, Kenorland estaba formado por partes de tierra que hoy en día corresponden a Australia, la Antártida, Brasil, el Báltico, Siberia, China y la India. La parte que dice Laurentia era que Laurentia era un continente pequeño pero prehistórico. Parece que Kenorland se encontraba en latitudes bajas, es decir, sumergido bajo las aguas, pero debido al movimiento del manto, el magma comenzó a emerger hace unos 2.480 millones de años, y el magma empezó a unir diferentes partes de tierra que dieron origen a este supercontinente. Con el pasar de millones de años, este supercontinente se fragmentó en una época en la que sucedió la glaciación huroniana, que ha sido la edad de hielo más antigua y más duradera que tuvo la Tierra, la cual extinguió la vida que allí se encontraba, la cual en ese tiempo era simple y unicelular. El siguiente supercontinente es el continente de Columbia. Este continente existió aproximadamente
hace 2.500 millones de años. Este supercontinente integraba partes de lo que hoy en día es el Congo, el Báltico, Siberia, Australia, la Antártida y la India. Durante la existencia de este supercontinente y gracias al proceso de la orogenia, que recordemos que es el movimiento que sucede en los bordes de las placas tectónicas, que dan como resultado la formación de cadenas montañosas y de volcanes, culminó con la formación de casi todos los bloques continentales que hoy en día conocemos. Sin embargo, hace 1.600 millones de años, y debido a la intensa actividad magnética, este continente se fragmentó. El siguiente supercontinente prehistórico es el continente de Rodinia. Este supercontinente existió hace 1.3 millones de años y se creó por la acreción y la colisión de los anteriores continentes que hacían parte de su predecesor, es decir, el supercontinente de Columbia. Durante la existencia de este supercontinente no existió vida en la Tierra. Más adelante y con el paso de millones de años, el magma y los movimientos del manto generaron la separación de este supercontinente en 8 continentes más pequeños, y esto sucedió justo al final del Precámbrico-Cámbrico hace 750 millones de años. Los fragmentos de este supercontinente más adelante se volvieron a fusionar para dar origen al supercontinente de Panotia. El siguiente supercontinente es el supercontinente de Panotia. Este supercontinente data de hace 650 millones de años. Este continente se formó gracias a la fragmentación del supercontinente de Rodinia, que fue su predecesor. Este supercontinente estaba conformado por tierras que hoy en día corresponden a el Congo, África Occidental, la Amazonia y el Báltico, y también incluía los continentes prehistóricos de Gondwana y de Laurentia. Cabe destacar que este supercontinente también es conocido como el supercontinente de Gondwana, así que tanto el nombre de Panotia como Gondwana son válidos para referirse a este continente prehistórico. Aparte de esto, este supercontinente se encontraba ubicado hacia el hemisferio sur. Por lo tanto, parece que esa fue la época de la Tierra donde más hubo glaciaciones. Este continente existió durante 60 millones de años y finalmente se fragmentó en 4 continentes más pequeños, los cuales, gracias al movimiento de la Tierra, se volverían a juntar en el futuro para formar el supercontinente de Pangea. El siguiente y último supercontinente prehistórico es el supercontinente de Pangea, el cual existió hace 335 millones de años. Este supercontinente estaba ubicado hacia el hemisferio sur y estaba rodeado por un gran océano llamado Pantalasa, que más adelante se convertiría en el Océano Pacífico. La primera persona que denominó a este supercontinente como Pangea fue el científico alemán Alfred Lothar Wegener en su teoría de la deriva continental
en el año 1912. Este supercontinente se formó a finales de la era Paleozoica y comienzos de la era Cenozoica. Finalmente, este supercontinente se fragmentó en tres etapas de tiempo. La primera en el Jurásico temprano medio, la segunda en el Cretácico inferior y la tercera en la era Cenozoica. Y cuando se separó, formó los continentes tal como los conocemos actualmente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la historia de las eras geológicas. La primera de ellas es la era arcaica o precámbrica, la cual sucedió hace 4.550 millones de años. En esa época, la Tierra era un lugar inhóspito, ya que estaba en plena formación y estaba envuelta por gases incandescentes, al tiempo que de las profundidades emergía el magma y nacían los volcanes. Con el pasar del tiempo, estas rocas de la superficie comenzaron a enfriarse, emitiendo gases y vapores hacia el espacio, el cual se fue agrupando y dio origen a la atmósfera. Por medio del proceso de la condensación, que recordemos que es cuando un estado pasa de gaseoso a líquido, empezaron a suceder intensas lluvias que dieron origen a los primeros océanos. Con el paso de millones de años, de estos océanos comenzaron a aparecer los primeros organismos vivos, los cuales eran similares a bacterias, y también surgió la célula eucariota. La siguiente era geológica es la época primaria o paleozoica, la cual existió hace 570 millones de años. Durante esta etapa, la vida estaba limitada al mar. Existía un único supercontinente que era Pangea y a su vez un único océano llamado Pantalasa, el cual lo rodeaba. En este tiempo aparecieron los primeros invertebrados, como los moluscos y los caracoles. Más adelante, hace 350 millones de años, aparecieron los primeros vertebrados como los peces antiguos. Luego, estos peces abandonaron el mar para convertirse en los primeros anfibios, en una época en la que se estaban formando las primeras cordilleras y empezaban a aparecer las primeras plantas como los helechos y las coníferas. A pesar de ello, la era paleozoica estuvo marcada por grandes extinciones que acabaron con diversas formas de vida que durante este periodo existieron. Algunas de las extinciones masivas de este periodo son las siguientes. La primera, la extinción del Cámbrico Ordovícico. Durante este periodo, un 95% de la vida marina desapareció y se cree que esto pasó por un aumento en los glaciares y una disminución del oxígeno disponible. La siguiente extinción masiva es la extinción del Ordovícico silúrico. En este tiempo hubo un aumento rápido del mar y un calor posterior, el cual derritió los glaciares y por este motivo el nivel del mar aumentó. Se cree que un 50% de los corales y un 85% de la fauna marina se extinguió durante esta etapa. La siguiente extinción
es la extinción del Permico-Triásico. Esta es la mayor mortandad que ha tenido la historia de la Tierra. No se sabe con exactitud cuáles fueron las causas de esto, pero se cree que fue la intensa actividad volcánica o tal vez el impacto de un meteorito o asteroide. En todo caso, un 96% de la vida marina desapareció y un 76% de la vida terrestre también desapareció. De hecho, algunos cálculos indican que únicamente un 10% de las especies sobrevivieron a esta mortandad masiva. La siguiente era geológica es la era secundaria o mesozoica. Este tiempo comenzó hace 250 millones de años y duró hasta hace 65 millones de años. Esta fue la era de los dinosaurios, durante la cual los reptiles evolucionaron de manera exitosa. Algunos se adaptaron a volar y otros se adaptaron al océano, a las aguas. Durante este tiempo se fragmentó el supercontinente de Pangea, dando origen a los continentes actuales. En este tiempo, que inició con una intensa actividad volcánica, surgieron los primeros bosques y las plantas comenzaron a dar flores. No obstante, hace 65 millones de años sucedió la extinción masiva del Cretácico Terciario, en la cual un asteroide de grandes dimensiones impactó en la península de Yucatán, en lo que actualmente es México, y debido al impacto y al cambio climático generado tiempo después, los reptiles murieron y también se extinguió gran parte de los mamíferos. La siguiente era geológica es la era terciaria o cenozoica, la cual abarcó hace 65 millones de años hasta hace 1,6 millones de años. Esta era es conocida como la era de los mamíferos, porque si bien los mamíferos aparecieron en la era anterior, fue en esta época donde alcanzaron su mayor protagonismo y dispersión mundial. En este tiempo, los continentes adoptaron sus formas más actuales, predominaron las aves y también las plantas con flores. La actividad orogénica también dio comienzo al nacimiento de cordilleras y cadenas montañosas como por ejemplo los Andes, los Alpes y el Himalaya. En este tiempo también empezó a generarse ya la fauna, la cual alcanzó un estado muy parecido al actual. Finalmente, la última era geológica es la era cuaternaria o antropozoica, la cual comenzó hace 1,6 millones de años y va hasta nuestros días. En este tiempo, el hielo cubrió buena parte del hemisferio norte. También el relieve geográfico se fue modificando por acción del agua y del viento. En este tiempo aparecieron los antepasados del ser humano. El periodo cuaternario se divide en dos etapas, que son el Pleistoceno y el Holoceno. En el periodo del Pleistoceno estaban los grandes mamíferos. En las zonas donde estaba el hielo, habían ciervos gigantes, mamuts y osos polares. En las zonas intermedias habitaban animales como por ejemplo el dientes de sable.
En este tiempo evolucionó el género Homo, es decir, el ser humano alcanzó su estado actual y al final de este tiempo desaparecieron los grandes mamíferos. En el periodo del Holoceno, el ser humano alcanzó un grado de civilización en el cual estableció bandas, clanes y se fue extendiendo por toda la Tierra. En este tiempo también es cuando el nivel del mar aumentó debido a que el hielo comenzó a derretirse. Entonces, cuando se derritió el hielo, grandes extensiones del océano comenzaron a crecer y comenzaron a ocupar partes de tierra. Es en esta época en las que nacieron, por ejemplo, las Islas Británicas, Japón o Taiwán, las cuales se separaron de los continentes debido al aumento del océano. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a continuar con el tema de la prehistoria y vamos a hablar acerca del origen y la evolución del hombre. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.